Si bien el actual contendiente al campeonato de las 155 libras, Arman Tsarukyan, ha estado creando una larga rivalidad con Ilia Topuria en su intento de ser el próximo contendiente al campeonato del Matador, también en su momento sostuvo un intercambio de palabras intensos con el entonces campeón Islam Makhachev. Ambos se enfrentaron en su momento dentro de la compañía, en donde Makhachev terminó derrotando a Arman Tsarukyan por decisión. Estuvieron cerca de pelear por el campeonato indiscutido de las 155 libras, pero lastimosamente Arman Tsarukyan salió de la pelea a pocas horas del enfrentamiento. Pues bien, algo sorprendente de lo recientemente revelado por parte de Arman Tsarukyan es quiénes fueron sus inspiraciones o motivaciones para practicar artes marciales mixtas. Y pues bien, alguien cercano a Islam Makhachev parece ser que fue de las máximas inspiraciones para Arman Tsarukyan, y ya vemos en lo que se ha convertido el peleador armenio. Arman está cerca de competir por el campeonato y así lo está diciendo a través de diferentes entrevistas con diferentes medios. Recientemente, co-invitado en el podcast Out Cold, habló con respecto a sus motivaciones, inspiraciones y quiénes fueron sus máximos ídolos que lo llevaron a convertirse en peleador de las MMA. Tsarukyan no ocultó en ningún momento la gran admiración que tiene por Khabib Nurmagomedov, incluso llegando a admirarlo tanto antes de ser campeón de las 155 libras. Recordemos que Khabib Nurmagomedov lo llevó al estrellato mundial, esa pelea y rivalidad que permanece aún hasta el día de hoy en contra de Conor McGregor. Allí fue donde quizás la mayoría de los fanáticos de las artes marciales mixtas lo llegaron a conocer. A pesar de esto, Tsarukyan comenta en esta reciente entrevista que antes de ser campeón, Khabib en Rusia era muy popular, era muy famoso y evidentemente una de las principales motivaciones no solo para él, sino para cualquier joven que estaba contemplando el hecho de convertirse en peleador de artes marciales mixtas o incluso el hecho de competir en cualquier deporte. Este es el tamaño previo a ser campeón de Khabib Nurmagomedov en Rusia. Ahora, por esta razón, debido a toda la popularidad y a la leyenda que se ha convertido, Khabib Nurmagomedov es de las mayores, si no la mayor inspiración de muchos jóvenes actualmente en Rusia. Tengo a muchos peleadores que son mis peleadores favoritos y siempre veo sus peleas para ver lo que hacen, cómo se mueven, su striking, cómo pelean, cómo luchan, comentó recientemente Arman Tsarukyan en el podcast Out Cold. Pero si decimos de quién me inspiró de joven, quién fue ese peleador que me motivó en las artes marciales mixtas, sin duda alguna tengo que decir Khabib Nurmagomedov. Fue Khabib porque él es de Rusia y yo también vivo allí. Comencé a entrenar artes marciales mixtas. Era un objetivo para nosotros ver a Khabib en ese momento, una motivación muy grande. No era el campeón en ese momento, eso es verdad, pero era muy famoso. Terminó comentando Arman Tsarukyan. Como vemos, Arman Tsarukyan tiene muy claros sus objetivos con respecto a su futuro dentro de la UFC, intentando de todas las maneras de ser el próximo contendiente al campeonato de las 155 libras para intentar ser lo que en algún momento fue Khabib Nurmagomedov, obviamente motivándolo en su carrera de artes marciales mixtas. Veremos si durante las próximas semanas tenemos más información con respecto al futuro de Tsarukyan y obviamente lo más importante para él, ese enfrentamiento que finalmente le dé la oportunidad de convertirse en campeón indiscutido del peso ligero. Sin aún nada oficial, todo indica a que Islam Makhachev enfrentará a Jack de la Maddalena por el campeonato indiscutido de las 170 libras en el evento de UFC 322. Incluso el mismo Khabib Nurmagomedov lo comentó recientemente en Nueva York, acompañado por Islam Makhachev, de que ya habrían llegado a un trato con UFC. Estos rumores siguen tomando fuerza a pesar de las declaraciones de Khabib, de Makhachev y de la Maddalena. Algunos fanáticos aún no creen que esta pelea vaya a suceder en dichas fechas. Por esta razón, seguimos viendo cosas que indican a que será cuestión de semanas para que UFC anuncie esta pelea de manera oficial. Ya hablamos con respecto al tema de que UFC podría estar esperando cerrar
el contrato con Netflix, un contrato que le dé millones a la compañía y así entonces anunciar de manera oficial estas peleas masivas con sus nombres más importantes, como pueden ser Islam Makhachev actualmente y también el actual campeón de las 155 libras, Ilia Topuria. Pues bien, el día de hoy seguimos teniendo pistas de que esta pelea sucederá en el Madison Square Garden el próximo mes de noviembre. Esta vez por un mensaje dejado por parte del mismo ex campeón de las 155 libras, Islam Makhachev, quien anunció de manera oficial el inicio de su campamento de entrenamiento camino a UFC 322. Esto con exactamente 3 meses de preparación, lo que normalmente toma un peleador para prepararse camino a un enfrentamiento tan importante como este. Lo que claramente nos deja a entender de que Makhachev ya tiene una pelea para su regreso a la compañía luego de abandonar de manera oficial su campeonato indiscutido de las 155 libras e intentar hacer historia dentro de la UFC para entrar en esa corta lista de peleadores en la historia de la compañía en ser dobles campeones de categorías diferentes dentro de la UFC. Makhachev dejó un mensaje corto a través de sus redes sociales, pero que obviamente indican el inicio de algo grande para él. Terminé las vacaciones con un paseo en caballo. Ahora es momento de trabajar, escribía Islam Makhachev a través de sus redes sociales. Como sabemos, Makhachev pasa la mayoría de su tiempo en su finca. Así lo ha comentado en diferentes declaraciones tanto con los medios y también se ha visto en algunos videos embedded de UFC camino a sus peleas. Ahora, fuera de la finca, todo es trabajo para Islam Makhachev, sobre todo camino a una pelea tan importante como esta. Enfrentar a Jack de la Maddalena es una oportunidad que Islam no puede dejar pasar. Sabemos que su objetivo es convertirse no solo en campeón de las 170 libras, sino en ser el mejor peleador en la historia de la UFC. Ya lo consiguió en las 155 libras, siendo el peleador con más defensas del campeonato, superando incluso a su maestro Khabib Nurmagomedov. Y ahora tomó el riesgo, el paso que muchos pedían en su momento que Khabib tomara. Y parece que Islam Makhachev espera ganarse el respeto de todos los fanáticos que criticaron en su momento a Khabib Nurmagomedov por nunca tomar la decisión de arriesgar y subir al peso welter. Obviamente no será un reto para nada fácil para Islam Makhachev. Ya muchos analistas están comentando de que subestimar a Jack de la Maddalena podría ser un error garrafal para Islam Makhachev. Si bien los fanáticos podrían estar menospreciando al actual campeón de las 170 libras, esto no está ocurriendo dentro del equipo de Makhachev, ya que el mismo Khabib Nurmagomedov puso a Jack de la Maddalena por encima de Ilia Topuria en cuanto a peligro, y en una de sus últimas apariciones a través de las redes sociales como invitado en un podcast dijo que de la Maddalena será la pelea más difícil en la carrera de Islam Makhachev. Obviamente tendrá gran mérito cuando Makhachev llegue a derrotar a de la Maddalena por el campeonato de las 170 libras en ese caso hipotético. A pocas semanas de UFC 319, donde Dricus du Plessis estará defendiendo su campeonato en contra de Khamzat Chimaev, veremos si ese día UFC anuncia esta gran pelea, ya que también es algo de lo que UFC nos tiene acostumbrados. También podría ser por un directo a través de sus redes sociales por parte del presidente de la UFC, Dana White, en donde obviamente estaremos hablando de eso de inmediato llegue a suceder. Por el momento, deja tu opinión en la sección de los comentarios con respecto a lo que estaría haciendo Islam Makhachev empezando su campamento de entrenamiento camino a UFC 322. El ex campeón de las 145 libras Max Holloway retuvo su campeonato BMF en la despedida de Dustin Poirier en el pasado evento numerado UFC 318, en una pelea realmente emocionante y emotiva, en donde Dustin Poirier finalmente puso fin a su carrera en las artes marciales mixtas. Ahora, a pesar de que Dustin Poirier queda fuera del peso ligero de manera oficial, Max Holloway sigue avanzando dentro de la categoría. Finalmente, vengó esa derrota sobre Dustin Poirier, que no solo fue en una ocasión, sino en 2 ocasiones, incluso impidiéndole convertirse en campeón interino de las 155 libras en su momento. Pues bien,
Max Holloway ahora se posiciona como uno de los principales pesos ligeros del mundo. Lo curioso de esto, Max perdió su oportunidad de convertirse en campeón indiscutido de las 145 libras en contra de Ilia Topuria. Ahora, podría ser algo positivo o algo negativo. Topuria terminó subiendo a las 155 libras y convirtiéndose en el nuevo campeón indiscutido. Max estaría en un escenario similar al que estaba previo a abandonar las 145 libras, obviamente antes de enfrentar a Ilia Topuria por el campeonato de peso pluma. Tras su victoria sobre Poirier, se encuentra en una situación quizás un poco extraña para los fanáticos de las artes marciales mixtas, aunque él lo tiene realmente claro. Sin importar que cayó derrotado en contra de Ilia Topuria en las 145 libras por el campeonato, él cree que Max Holloway en contra de Ilia Topuria es una pelea que tiene muchísimo sentido. Ahora, el campeonato BMF también estaría en juego, comentado por el mismo presidente de la UFC Dana White y confirmado por Max Holloway. A pesar de este factor diferencial, que sería por el campeonato de peso ligero y por el campeonato BMF, los fanáticos no parecen tan emocionados con que esta pelea sea una realidad, ya que de todas las posibilidades que tiene actualmente Ilia Topuria para competir y defender su campeonato, Max parece la menos llamativa. Cuando hablamos de la lista y estos peleadores, Arman Tsarukyan, Paddy Pimblett, Justin Gaethje, todos son nuevos rivales a los que enfrentaría a Topuria. Y obviamente los fanáticos parecen más emocionados con ver peleas nuevas para el nuevo campeón de las 155 libras, Ilia Topuria. Obviamente Max Holloway no está de acuerdo con eso y lo ha dejado entender en una reciente entrevista, en donde responde a todas las críticas de los fanáticos que dicen que Max Holloway no debería estar pidiendo una oportunidad directa al campeonato de las 155 libras con tanta intensidad. Ahora bien, Max no tendrá nada que ver con el peso ligero durante los próximos meses debido a una lesión de la que estaremos hablando más adelante. Y en ese caso hipotético, tras recuperarse, seguramente tendrá que enfrentar a otro peso ligero antes de exigir una oportunidad de manera clara al campeonato. El nombre que más sentido hace en este momento es el de Charles Oliveira, para recibir al ex campeón indiscutido de las 145 libras y actual BMF, en lo que sería una pelea realmente interesante y de muchísimo dinero para ambos peleadores, algo que Oliveira estaría buscando tras fracasar en quizás su último intento de convertirse nuevamente en campeón indiscutido de las 155 libras. En cuanto a las críticas de los fans de Ilia Topuria, Max Holloway decidió responder con el siguiente mensaje: la gente dice que Ilia y yo no tienen ningún tipo de sentido porque en mi última pelea, antes de Dustin Poirier, fue en contra de Ilia Topuria. Y pues, ya sabemos, yo lo sé, hizo lo que hizo conmigo. Pero entonces, ¿cómo puedes justificar que alguien a quien yo ya enfrenté sí merezca esa pelea? Yo sé que Justin Gaethje no ha peleado con Ilia Topuria, pero yo sí. Y también hice lo que hice. Y ahora, ¿él va a pelear por el campeonato solo por ganar una sola pelea? La verdad, muchos de ustedes no saben absolutamente nada de esta pelea, comentó Max Holloway. Como vemos, el actual campeón BMF parece realmente enojado con los fanáticos que lo critican por exigir una pelea directa en contra de Ilia Topuria. Y no le falta razón en su argumento de que Justin Gaethje está exigiendo lo mismo cuando él lo derrotó, subiendo a las 155 libras para enfrentarlo por el campeonato BMF, dando una de las mejores peleas de ese año, y terminó por noquear a The Highlight en los últimos segundos de dicho enfrentamiento. Como vemos, todos los que quieren pelear en contra de Ilia Topuria por el campeonato de peso ligero tienen sus argumentos para ser los próximos contendientes al campeonato. Aquí, lo interesante será quién tomará la iniciativa de tomar otro enfrentamiento antes de poder pelear en contra de Ilia Topuria. Las cosas en las 155 libras cuando hablamos del campeonato parecen estar tomando forma, y de eso hablaremos más adelante con respecto al futuro de las 155 libras y el campeón Ilia Topuria. Volviendo a Max Holloway, el actual BMF lastimosamente para sus fanáticos no estará compitiendo en el 2025. Tras su última pelea en contra de Dustin Poirier, Max tendrá que descansar un poco de una lesión que quizás
podría mermar su desempeño dentro de la jaula, en dado caso reciba esa oportunidad directa al campeonato de peso ligero. Todavía me duele la mano derecha. Si tienes esperanza de que pelee antes de final de año, probablemente no sucederá, comentó Max Holloway. Visitaré a un especialista esta semana. Las cosas no pintan nada bien como para que yo pueda pelear una vez más en lo que resta del año, terminó comentando Max Holloway. Obviamente esperemos que Max salga bien de toda esta lesión, se recupere de la mejor manera y regrese para dar su mejor desempeño dentro de la jaula, en lo que probablemente sería la pelea más interesante por hacer fuera de una pelea por el campeonato en contra del ex campeón indiscutido Charles Oliveira. Por el momento, quiero que dejes en la sección de los comentarios si aceptas tú las declaraciones de Max Holloway en respuesta a todas las críticas que ha recibido. Tenemos información con respecto al futuro de las 155 libras y sobre todo al futuro de Ilia Topuria. Luego de defender el campeonato de las 145 libras de manera exitosa en contra de Max Holloway, subir a las 155 libras y retar de manera directa por el campeonato vacante derrotando a Charles Oliveira, Ilia Topuria se ha hablado muchísimo con respecto a quién puede ser su próximo rival dentro de la jaula. El nombre mediáticamente más sonado y más comentado durante las últimas semanas es el de Paddy Pimblett, descartando grandes nombres como el de Arman Tsarukyan, Justin Gaethje o el mismo incluso Max Holloway tras su victoria sobre el diamante Dustin Poirier y retener su campeonato BMF. Ahora, recientemente, Chael Sonnen habló acerca de que él no tiene alguna opinión con respecto a qué puede pasar para Ilia Topuria en su futuro cercano, sino que maneja información de que UFC finalmente ha tomado una decisión. Recordemos rápidamente, Arman Tsarukyan en su momento estuvo cerca de competir por el campeonato en contra de Islam Makhachev, salió de la pelea horas antes debido a una lesión. Luego de esto, no ha enfrentado a nadie dentro de la jaula desde su última pelea en UFC 300. Él fue el peleador de reemplazo para la pelea entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, quizás así cumpliendo un supuesto castigo, entre comillas, impuesto por UFC, y que finalmente, entonces, tras marcar el peso para esa pelea entre Oliveira y Topuria, UFC parece haber levantado el castigo a Arman Tsarukyan, por lo que podríamos estar viendo en los próximos meses Ilia Topuria en contra de Arman Tsarukyan. Michael Bisping asegura de que esto no es una opinión, es información que viene desde dentro de UFC y también que ha estado muy cerca debido al campamento de entrenamiento de Khamzat Chimaev, en donde ha estado muy bien acompañado de la mano de Arman Tsarukyan. Esto para su pelea por el campeonato indiscutido de las 185 libras en contra de Dricus du Plessis, que pasará en las próximas semanas en UFC 319. Entonces, Arman Tsarukyan en contra de Ilia Topuria es lo que quiere a continuación UFC. Recientemente, junto a Mike Bout, Chael Sonnen estuvo como invitado en el podcast de MMA Junkie, en donde afirmó de manera rotunda: UFC está trabajando ya en este enfrentamiento. Esto comentó Chael Sonnen, sorprendiendo al mundo de las artes marciales mixtas. Más allá de enfermedades o lesiones, aunque les esté dando una noticia de última hora, no estoy compartiendo mi opinión, les comparto un hecho, comentó Sonnen. Es Arman contra Ilia. Ese es el plan al 100%. Si bien Sonnen, leyenda del deporte, es muy cercano a periodistas importantes y obviamente a fuentes cercanas a la UFC, decidió también argumentar porque este será el primer rival para Ilia Topuria y su defensa del campeonato de las 155 libras, a pesar de la negativa del nuevo campeón de peso ligero de no enfrentar a Tsarukyan en una reciente entrevista donde comentó que incluso estaría dispuesto a retirarse del deporte o dejar vacante su campeonato antes que darle la oportunidad a Arman. Hay un par de cosas que han cambiado para Arman Tsarukyan, siguió comentando Sonnen. Obviamente, les traigo información, ya sea que deba o no deba hacerlo, o no haberlo hecho, como sea. En segundo lugar, fui el padrino de su boda.
Se llama Daryl Christian y es el entrenador de lucha de Arman Tsarukyan. En tercer lugar, acabo de hablar con el entrenador Sam Calavita, quien quiere filmar el entrenamiento de Chimaev, y resultó que Tsarukyan estaba en la habitación. Y una señal aún mayor es lo que hizo Ilya hace una semana. Dijo: no quiero la pelea. Los grandes ni siquiera saben lo que tienen hasta que lo obtienen. La primera jugada de Ilya para hacer una pelea es negarla. La única persona con la que dijo que pelearía abiertamente fue Paddy Pimblett, y esa es la que no sucederá, terminó comentando Chael Sonnen. Como ya mencioné en algunas ocasiones, cada vez que hablamos con respecto a la rivalidad entre Arman Tsarukyan e Ilia Topuria, Ilya podría estar jugando a la moneda de negarse a la pelea. Esto para hacer el enfrentamiento mucho más grande, y ya sabemos cómo se ha forjado esta rivalidad durante las últimas semanas. Los fanáticos están hablando muchísimo acerca de una pelea entre Arman Tsarukyan en contra de Ilia Topuria, incluso dejando de lado una hipotética pelea en contra de Paddy Pimblett. Si alguien sabe vender una pelea y sabe vender una rivalidad, sin duda alguna es el actual campeón de peso ligero, por lo que los argumentos de Chael Sonnen no están tan alejados de la realidad. Ahora, muchos argumentan que Arman Tsarukyan es el contendiente al campeonato y que realmente lo merece de manera deportiva. La pregunta es: ¿confiaría UFC en Arman Tsarukyan? ¿Podrían programarlo en una pelea en contra de Ilia Topuria luego de lo que sucedió en contra de Islam Makhachev? Por el momento, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de Chael Sonnen? ¿Crees tú que será la pelea en contra de Tsarukyan la que veremos como la primera defensa del campeonato de Ilia Topuria? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Que no te dije que suscribiera, no te dije que le dieras like. Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.